Muy bien, estamos entonces estudiando Gálatas capítulo 6. Dani, vamos con Gálatas capítulo 6, versículo 6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Aquí dice, gracias Dani, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Aquí está hablando de la honra que se le debe dar a un maestro. Quiero explicar bien este punto. ¿Qué es darle honra a un maestro, Dani? Darle honra a un maestro es ayudarlo, servirlo, seguir sus instrucciones y reconocer que Él nos está dando la palabra de Dios. Y hay que evaluar muy bien su enseñanza y evaluar muy bien su conducta. Hay que tener mucho cuidado con los maestros. La honra no significa creerse menos que el maestro. La honra no significa obedecer todo lo que diga el maestro. La honra significa ayudarlo, cuidarlo, servirlo, servir a ese maestro y analizar muy bien sus enseñanzas y su conducta. No podemos seguir a ciegas a un maestro. Tenemos que observar muy bien su enseñanza y sobre todo tenemos que observar muy bien su conducta. Y vuelvo a leerlo. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Cuidado, porque así como ya lo he dicho en el manual de crianza, la Biblia dice que así como es malo que un maestro bíblico aspire a ser multimillonario, eso está muy malo, porque los maestros bíblicos no podemos tener ese enfoque en nuestras vidas. También está muy malo que el maestro bíblico pase necesidades y no tenga suplidas sus necesidades básicas, porque los aprendices no están supliendo sus necesidades económicas o materiales. No hay que perder el equilibrio. ¿Queda claro, campeón? Sí. ¿Qué acabo de decir, hijo, respecto al versículo 6? Que debemos ayudar a nuestros maestros económicamente y tener control en eso, porque tampoco no los vamos a dejar aguantar hambre ni tampoco los vamos a volver multimillonarios. Correcto. Eso es, campeón, entendidísimo. Muy bien. Y no vamos a ser dependientes de ellos, no somos inferiores a ellos y no vamos a obedecer ciegamente lo que nos enseñen. No, hay que vigilar sus enseñanzas y su conducta. Muy bien, Dani, versículo 7. Estamos hablando de las relaciones interpersonales cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo. Vuelvo y lo digo, estamos hablando de las relaciones interpersonales cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo. Versículo 7, campeón. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Espectacular, espectacular. Vamos a ver entonces la característica número 13 a la hora de desarrollar relaciones interpersonales sólidas cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo. Y entonces tengo número 13. Y en este caso es tener en cuenta la ley de la siembra y la cosecha. Entonces voy a escribirlo. Tener en cuenta la ley de la siembra y la cosecha. Dani, ¿me puedes explicar eso? ¿Cómo así que tener en cuenta la ley de la siembra y la cosecha? Todo lo que se siembra se cosecha. Explícamelo. Si sembramos algo, lo vamos a cosechar algún día. Ajá. Ponme ejemplos, mi amor. Por ejemplo, si cosechamos algo simple, o sea, papas, algún día vamos a cosechar papas. Eso. ¿Y en la vida práctica? Si cosechamos... Si sembramos. Si sembramos, buenas acciones, vamos a sembrar... Si sembramos buenas acciones. Si sembramos buenas acciones, vamos a cosechar la amistad de la gente y otras cosas, eso. Es correcto. Cosas buenas. Pero si sembramos malas cosas, vamos a cosechar malas cosas. Es correcto, campeón. ¿Eso qué quiere decir? Yo no me puedo burlar de Dios. Ojo, yo no me puedo burlar de Dios.
y aquí nos entraría un principio número 14, y es honrar a Dios en las relaciones interpersonales. Dice, de Dios nadie se puede burlar de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra, o sea que en las relaciones interpersonales yo debo honrar a Dios. Muy bien. Vamos ahora con el versículo 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Maravilloso. Número 15. Elemento número 15 para tener relaciones interpersonales sanas cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo. Entonces, buscar agradar a Dios. Buscar agradar. En este caso, buscar agradar al Espíritu Santo, que es lo mismo que buscar agradar a Dios. Buscar agradar a Dios, buscar agradar al Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Vamos ahora con el versículo 9, Dani. Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Espectacular, ahí encontramos el número 16. Persistir en el bien hacer. Persistir en el bien hacer. O sea, yo no me puedo cansar de hacer el bien. Yo no me puedo agotar por hacer el bien. Yo debo hacer el bien. Persistir en hacer el bien. Versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Ahí tenemos el número 17, que es la bondad. La bondad es esa disposición a hacer el bien. La bondad entonces es esa disposición a hacer el bien. Tenemos entonces de estos 10 versículos 17 características para tener 17 pasos para tener relaciones interpersonales sólidas cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo. Miren cómo nos quedó la lista. Dice, relaciones interpersonales. Si yo quiero tener buenas relaciones interpersonales, entonces esas relaciones interpersonales, si son guiadas por el Espíritu Santo, si yo soy guiado por el Espíritu Santo, entonces van a tener compasión, guianza del Espíritu Santo, restauración, ternura, humildad, prudencia, amor, ayuda, se elimina el orgullo, ejerzo el autoexamen y la introspección, responsabilidad personal, honra. Debo tener en cuenta la ley de la siembra y la cosecha, honrar a Dios, buscar agradar al Espíritu Santo, que es lo mismo que buscar agradar a Dios, persistir en el bien hacer y la bondad. Entonces, eso es tener coherencia en ser guiado por el Espíritu Santo y que eso se refleje en las relaciones interpersonales. ¿Queda claro, campeón? Sí. Vamos a leer ahora el versículo 11. Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Sigue. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Muy bien, aquí el apóstol Pablo entonces ya va a concluir la carta a los Gálatas y ya como palabra final entonces dice, bueno, fíjense que uso estas letras bien grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. O sea, él va a cerrar la carta con broche de oro. Esta va a ser la conclusión de la carta. Y entonces vamos a escribir aquí conclusión. ¿Cuál es la conclusión del apóstol Pablo en los Gálatas? Muy bien, entonces fíjense compañeros, aquí nos queda otro título. Conclusión de Gálatas. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la conclusión del apóstol Pablo. Dice, los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros, no quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Y entonces aquí, nuevamente, el apóstol Pablo enfrenta a los falsos maestros.
enfrenta a los falsos maestros. Que ese ha sido un tema importantísimo a lo largo de toda la carta a los Gálatas. Enfrentar a los falsos maestros. Lee ahora el versículo 13, Dani. Versículo 13. Ok, ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley, solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Muy bien, aquí el apóstol Pablo denuncia las malas intenciones de los falsos maestros. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Denuncia las malas intenciones de los falsos maestros. Sigue, campeón. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Aquí el apóstol Pablo está hablando de el nuevo nacimiento. Cuando él habla de morir al mundo, de morir al pecado, él está resaltando el nuevo nacimiento. O sea, como gran conclusión, enfrenta a los falsos maestros, denuncia las malas intenciones de los falsos maestros y está resaltando que la relación con Dios está basada en el nuevo nacimiento. He muerto al mundo y el mundo ha muerto para mí. Yo no me voy a jactar de otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Sigue, campeón. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. ¿Sí ven? Lo que importa es el nuevo nacimiento. O sea, el apóstol Pablo está concluyendo. Estos son temas importantísimos. Sigue, campeón. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Gracias. La paz y la misericordia. La paz y la misericordia son el resultado de la salvación. Cuando yo soy salvo, tengo paz con Dios y he recibido su misericordia. Entonces, la paz y la misericordia son el resultado de la salvación. Sigue, campeón. De ahora en adelante que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Sigue. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Espectacular, muy bien. Vamos entonces a cerrar este gran estudio de la carta a los Gálatas con el sendero de la verdad. Muy bien, aquí tenemos entonces el sendero de la verdad y vamos a analizar la carta a los Gálatas que hemos terminado de leer. Principal virtud, la libertad. La gracia te hace libre. Por eso esta serie se llamó así, Libertad. La gracia te hace libre. La intención del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas fue denunciar a los falsos maestros y decirle a las iglesias de Galacia que se volvieran del legalismo al verdadero mensaje, donde es un mensaje de libertad, donde mueren a la vieja naturaleza y donde es el Espíritu Santo el que los guía. Entonces el apóstol Pablo denuncia a los falsos maestros, confronta a los falsos maestros y le dice a los cristianos de Galacia que se vuelvan al camino de la libertad en el Espíritu Santo. Género literario es una carta de un mentor hacia sus aprendices. Destinatarios y cómo perciben el mensaje, pues los destinatarios son las iglesias que quedan en la provincia romana de Galacia, que estaban siendo presionados por los falsos maestros judaizantes. Contexto histórico, geográfico y cultural. El apóstol Pablo está escribiendo desde Antioquía, desde su centro de operaciones, alrededor del año 49 después de Cristo. Esta es una carta que él escribe entre sus diferentes viajes misioneros. Muy bien. Recordemos que los Gálatas y en general todo el Imperio Romano tenía libertad religiosa. Y por eso pues estaban siendo tan presionados por esta corriente religiosa que era la corriente de los judaizantes. Armonía, coherencia y lógica. Si te das cuenta, Dani, que en Gálatas se tocan muchos temas que ya hemos visto en Romanos y primera, segunda carta a los Corintios. Sí.
la condenación, la justificación, la santificación se vio mucho aquí en Gálatas. El poder del Espíritu Santo es parte de la santificación, la soberanía de Dios. Aplicación a la vida práctica. Nos queda una aplicación grandísima y es si nosotros vivimos por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo nos ha dado vida, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla ha sido este estudio de la carta a los Gálatas! Y ya la hemos terminado el día de hoy. Dani, dime, ¿qué gran aprendizaje te deja a ti personalmente el estudio de toda esta carta, la carta a los Gálatas? Que no debemos ser legalistas. Con el nuevo pacto tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos seguir leyes para alcanzar la vida eterna. Correcto, campeón, muy bien. A mí me quedan también muchísimas enseñanzas, que definitivamente es el poder del Espíritu Santo el que nos hace libres, y que si nosotros hemos recibido vida por parte del Espíritu Santo, pues ahora debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe en todas las etapas, en todas las áreas de nuestras vidas. Muy bien, amigo, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta ¡Chao!